Cuando me quedé en la villa con el padre de mi mejor amigo, pensé que sería un día normal. Pero sus palabras me hicieron mirarme de verdad por primera vez. Miedo, vergüenza, esperanza, todo se mezclaba. Esta no es una historia romántica. Es una historia sobre lo difícil que es permitirse ser uno mismo. Era finales de junio cuando Manel me dijo que su padre nos ofrecía pasar el verano en su casa de Salou. La idea era perfecta. Escapar del caos de Madrid, del calor sofocante y de las preguntas constantes de la familia sobre el futuro, la universidad, el trabajo. Yo solo quería respirar. Y Manel era la única persona con la que realmente podía hacerlo. Nos conocimos en secundaria y desde entonces habíamos sido inseparables. Compartíamos risas, exámenes, viajes espontáneos y también silencios incómodos que, con el tiempo, se volvieron parte de nuestra rutina. Su padre, Alejandro, era ese tipo de figura que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Un hombre culto, reservado, siempre con un libro en la mano y una forma de mirar que parecía atravesarte sin herirte. El viaje en coche fue rápido. Salimos al amanecer y llegamos antes del mediodía. Apenas cruzamos la entrada, el mar se asomó entre los pinos como una promesa. El aire olía a sal, a sol, a algo antiguo y liberador. Alejandro ya nos esperaba en la terraza, con un gesto leve de saludo. No hizo falta mucho más. Bienvenidos a su refugio, dijo con esa voz suya que parecía venir de un lugar donde nadie gritaba. Durante los primeros días todo transcurrió con la ligereza de los veranos sin responsabilidades. Dormíamos hasta tarde, comíamos en el jardín, nadábamos, hacíamos competencias absurdas en la playa y hablábamos hasta la madrugada. Alejandro participaba a veces, otras simplemente se quedaba leyendo bajo la sombra, como si su sola presencia bastara para mantener el equilibrio del lugar. Y sin embargo, algo empezó a moverse en mí. No fue una mirada, ni una palabra. Fue la acumulación de pequeños gestos. La forma en que Alejandro recordaba detalles de mis historias, como reía con ese leve retraso que demuestra atención real. Como me preguntaba por mis planes, pero no de forma superficial, sino como si realmente le importara entender lo que yo no lograba decir en voz alta. Una tarde, mientras Manel dormía la siesta, salí a caminar por la orilla. Alejandro estaba allí, arreglando algo en el pequeño bote que tenía amarrado. Me saludó con una inclinación de cabeza y siguió con lo suyo. Yo me senté en la arena, sin intención de molestar, pero él habló sin mirarme. ¿Estás cómodo aquí, Diego? Sí. Demasiado, quizás. Me da miedo que se acabe. Él soltó una leve risa, pero no fue burlona. A veces, el verdadero descanso llega cuando dejas de huir. No supe qué responder. Esa frase se quedó girando en mi cabeza todo el día. Esa noche, mientras Manel hablaba entusiasmado sobre sus planes para el próximo curso, yo apenas lo escuchaba. Algo se había quebrado dentro de mí, o quizás algo se había activado por primera vez. Y tenía que ver con Alejandro. Con su forma de estar, con su silencio atento, con la seguridad que proyectaba sin esfuerzo. Quise pensar que solo era admiración. Pero no era tan simple. Empecé a evitar quedarme a solas con él, aunque no lo hacía de forma evidente. Si Alejandro iba al porche, yo me excusaba para ir a nadar. Si bajaba a la playa, yo subía a la habitación. Pero incluso así, el ambiente empezaba a cargarse de algo que no entendía del todo. Una noche, después de cenar, Manel fue a una videollamada con su madre y yo me quedé en la cocina, recogiendo los platos. Alejandro entró y me ofreció ayudar. Dije que no hacía falta, pero igual empezó a secar vasos. Manel es afortunado de tenerte como amigo, dijo de repente. No sé si tanto, respondí, incómodo. Él dejó el vaso en la encimera y me miró por primera vez directamente, sin prisa. Yo sí lo sé. No todo el mundo encuentra personas que lo acepten como es. Y en ese momento entendí que hablaba también de sí mismo. Quise decir algo, pero me limité a asentir. Me temblaban las manos y no sabía por qué. O sí lo sabía, pero no quería enfrentarlo. Esa noche no dormí. Me revolví entre las sábanas, tratando de encontrar explicaciones, negando pensamientos, imaginando escenarios. Era absurdo, me repetía. No era posible. No debía. Y, sin embargo, algo en mí había despertado. Los días siguientes fueron más tensos para mí que para los demás. Manel no notaba nada. Seguía hablando de sus planes, de las chicas que le gustaban, de las becas que quería solicitar. Yo lo escuchaba, asentía, pero ya no estaba del todo allí. Una tarde, mientras Manel iba al supermercado del pueblo, Alejandro me invitó a leer en la playa. No supe cómo decir que no. Nos sentamos bajo una sombrilla, cada uno con su libro. El silencio era cómodo, pero yo no podía concentrarme. ¿Estás bien, Diego?, preguntó, sin levantar la vista. No lo sé, respondí con sinceridad. Eso también está bien. No saberlo, digo.
Había una ternura en su voz que me desarmó. Cerré el libro y respiré hondo. Me sentía al borde de algo, pero no sabía qué era. Alejandro no dijo más. Solo se quedó allí, acompañándome, como si supiera que en ciertos momentos la presencia es suficiente. Esa noche le escribí a un amigo del instituto. Le pregunté si alguna vez había sentido que lo que pensaba que era estable, se tambaleaba por dentro. Me respondió con un mensaje largo que terminó con: si algo te mueve, aunque no lo entiendas, préstale atención. A veces, ahí está la verdad. Y yo ya no podía evitar prestar atención. El sol ya había bajado cuando Manel anunció que tendría que ir al pueblo al día siguiente. Un encargo familiar, nada importante. Me preguntó si quería acompañarlo, pero inventé una excusa poco convincente sobre querer leer y descansar. En realidad, solo quería tiempo a solas. Aunque, con Alejandro cerca, no estaba seguro de que tanto descanso lograría. No tardó mucho, regreso antes de la cena, dijo Manel mientras preparaba su mochila. La mañana siguiente fue tranquila. Alejandro desayunaba leyendo, como siempre. Manel se fue temprano y me dejó una sonrisa despreocupada. Cuando su coche desapareció tras los árboles, sentí algo que no sabía nombrar: anticipación, nervios, miedo. Todo junto. Pasé el día entre paseos cortos por la playa y silencios largos en la hamaca del jardín. Alejandro parecía ocupado con tareas domésticas, pero cada tanto intercambiábamos frases cortas, comentarios sobre el clima, el mar, algún recuerdo suelto de Manel de pequeño. Todo en apariencia inofensivo, pero en mi pecho algo no dejaba de latir más fuerte de lo habitual. Por la tarde, Alejandro se acercó con 2 vasos de limonada. Me ofreció uno y se sentó a mi lado, dejando una distancia prudente. El sol comenzaba a teñir el cielo de tonos cálidos y el sonido de las cigarras llenaba el aire. Tu silencio me intriga, Diego, dijo de pronto. No tengo mucho que decir, respondí bajando la mirada. A veces el silencio es una forma de gritar sin asustar a nadie. Lo miré de reojo. Esa frase no era improvisada. Había algo de experiencia, de confesión velada. ¿Eso te pasa a ti?, pregunté sin pensar. Alejandro sonrió, pero no de manera burlona. Parecía más un gesto resignado. Durante años fui un experto en no decir lo que sentía. En aprender a estar sin molestar. En quedarme donde era seguro, aunque fuera un lugar vacío. No supe qué decir. Cada palabra suya me golpeaba con una fuerza que no entendía del todo. Era como si hablara por mí, aunque nuestras vidas fueran tan distintas. ¿Y qué cambió?, pregunté finalmente. El cansancio. El hartazgo de fingir. Un día, simplemente, no pude seguir. Y decidí vivir, aunque me costara perder algunas cosas en el camino. ¿Perdiste mucho? Sí, respondió sin dudar. Pero gané algo más valioso: respeto por mí mismo. Las palabras flotaron entre nosotros como humo. No necesitaban ser explicadas. Yo entendía, demasiado bien. Había pasado años tratando de encajar, de actuar según lo esperado. Incluso con Manel, a veces me ponía una máscara. Una que ya me pesaba. ¿Manel lo sabe?, pregunté con cautela. Sabe algunas cosas. Las importantes. Lo demás no necesita saberlo si no está preparado. Asentí. Pensé en todas las veces que quise decirle algo a Manel y me quedé callado. No por miedo a su reacción, sino por temor a lo que eso significaría para mí mismo. ¿Y tú?, preguntó Alejandro de pronto. ¿Tienes a alguien que te escuche sin juzgar? Tragué saliva. No estoy seguro. A veces ni yo mismo sé qué estoy sintiendo. Eso también está bien. Pero mereces saber que no estás solo. A veces basta con saber que uno tiene permiso para sentirse confundido. Volvió a hacer silencio. No buscaba consolarme ni convencerme. Solo me hablaba como alguien que había caminado ese mismo laberinto. ¿Te parece si cenamos en la terraza?, preguntó luego, con naturalidad. Hace una noche preciosa. Acepté con un gesto. No confiaba en mi voz. La cena fue sencilla: pan, queso, tomate, algo de vino para él, agua con limón para mí. La conversación se mantuvo ligera, como si ambos supiéramos que ya se había dicho lo importante. Hablamos de libros, de música, de ciudades donde habíamos estado. En algún momento, Alejandro mencionó que durante años evitó viajar solo porque le daba miedo escucharse a sí mismo. Me reí suavemente. Yo también tenía ese miedo. Después de recoger los platos, fuimos al jardín. Él llevó una manta y se sentó en el césped. Yo lo acompañé, sin decir nada. El cielo estaba claro y lleno de estrellas. Durante un rato, solo contemplamos en silencio. ¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar sin saber por qué?, pregunté finalmente. Durante toda mi juventud, respondió. Hasta que entendí que no era yo el que estaba fuera de lugar, sino las expectativas que me rodeaban. Asentí. Esa frase se me quedó grabada.
Y cuando uno deja de tener miedo. Cuando se da cuenta de que vivir con miedo es peor que lo que sea que venga después. Nos quedamos en silencio de nuevo. No necesitaba más respuestas. Ya tenía las que no me atrevía a formular. Cuando decidimos ir adentro, Alejandro me puso una mano en el hombro. No fue un gesto invasivo. Fue firme, honesto. Sentí un calor en el pecho, pero no era deseo, ni tensión. Era otra cosa, alivio, comprensión. Esa noche, no hubo pensamientos obsesivos, ni imágenes turbias. Solo una paz extraña, como si algo dentro de mí hubiera encontrado eco en otro ser humano por primera vez. No estaba enamorado. No estaba confundido. Estaba agradecido. Y eso, en sí mismo, era un descubrimiento inmenso. Me dormí tarde, mirando el techo de la habitación, pero con el corazón más tranquilo. No sabía qué iba a pasar al día siguiente. No sabía cómo se transformaría mi relación con Manel o con Alejandro. Pero por primera vez, no tenía prisa en saberlo. Sabía que aún quedaba mucho por entender. Pero ahora tenía la certeza de que, al menos, no lo haría solo. No fue una mañana diferente a las anteriores. El cielo tenía el mismo azul limpio, el mar seguía acariciando la costa con su ritmo inmutable, y el aire estaba impregnado del olor a sal y romero. Sin embargo, dentro de mí, todo se sentía extraño. Como si el mundo se hubiera desplazado unos grados mientras dormía y yo no pudiera encontrar de nuevo el eje. Evité desayunar con Alejandro. Fingí estar cansado, cerré la puerta de la habitación y me quedé allí, escuchando cómo los sonidos del jardín se alejaban. Sentía una mezcla inexplicable de incomodidad y culpa. No por lo que pasó, porque, objetivamente, no había pasado nada, sino por lo que yo sentía. Porque algo en sus palabras me había tocado demasiado. Y eso me asustaba. Salí de la casa sin decir nada, con pasos inseguros. No quería ir a la playa ni quedarme cerca del porche donde Alejandro solía leer. Necesitaba espacio. Y el único lugar donde sentía que podía desaparecer sin desaparecer del todo era el pequeño sendero que conducía al bosque, justo detrás de la colina. Nunca había prestado demasiada atención a ese camino. Era estrecho, bordeado de árboles bajos y raíces expuestas, con insectos zumbando entre las hojas y ramas secas que crujían bajo los pies. Pero esa mañana fue como si el bosque me llamara a gritos. Como si supiera que no tenía otro sitio a donde ir. Caminé sin rumbo durante un buen rato. No tenía intención de llegar a ningún lugar. Solo quería alejarme. No de Alejandro. No de Manel. De mí. Me senté en una piedra grande, húmeda y medio cubierta de musgo. Cerré los ojos. La sombra de los árboles me envolvía, y por un momento sentí que el mundo se había detenido. ¿Qué me está pasando? La pregunta me golpeó con una honestidad brutal. No era deseo lo que sentía por Alejandro. O tal vez sí, pero no era eso lo importante. Lo que me dolía no era querer a alguien que no debía, sino el hecho de haberme sentido visto. Escuchado. Comprendido. Y eso, en sí, era aterrador. Porque si alguien te ve por dentro, no puedes fingir después. No puedes volver a ponerte la máscara y seguir como si nada. Porque entonces ya sabes que estás fingiendo. Y yo llevaba años haciéndolo sin darme cuenta. Desde pequeño, había aprendido a adaptarme. A decir lo correcto. A encajar sin destacar. A reír cuando se suponía que debía hacerlo. A evitar temas incómodos. A callar cuando algo dentro de mí gritaba. Y ahora, después de una sola conversación con Alejandro, todo eso parecía tambalearse. Pensé en mi infancia. En los gestos que reprimí. En las palabras que no dije. En los momentos en que sentí cosas que no podía nombrar. En cómo me acostumbré a mentirme a mí mismo para no decepcionar a los demás. No era que yo estuviera seguro de ser diferente. Era que el miedo a serlo me había moldeado durante años. No quiero decepcionar a Manel, pensé. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. Porque en realidad, no tenía motivos para pensar que él me rechazaría. Pero había algo peor que el rechazo, la incomodidad. El cambio en la mirada. La distancia que aparece cuando alguien ya no sabe cómo hablarte. Eso me aterraba. Me recosté sobre la hierba húmeda, dejando que la brisa me acariciara el rostro. Cerré los ojos de nuevo. ¿Qué significa ser normal? Lo pensé durante varios minutos. La respuesta no llegó. Porque normal es solo otra palabra para decir esperado. Lo que se espera de ti. Lo que se supone que debes ser. Pero nadie sabe quién lo decide. ¿Y si no encajó? ¿Y si nunca encajé y solo fui bueno disimulando? Por primera vez, no quise encontrar respuestas. Solo quería aprender a formular las preguntas correctas. La voz de Alejandro resonaba en mi cabeza. A veces basta con saber que uno tiene permiso para sentirse confundido. Era una frase simple. Pero se sentía como una grieta por donde entraba la luz. ¿Y si no tenía que decidir hoy?
¿Y si no tenía que definirme ni explicarme ni etiquetarme? ¿Y si solo podía ser? Abrí los ojos y miré el cielo filtrado entre las ramas. No se parecía al cielo de la ciudad. Aquí todo parecía más lento, más honesto. Como si no hiciera falta demostrar nada. Me quedé allí un rato más. Sin pensar en nada concreto. Dejando que las emociones bajaran como la marea. Y cuando por fin sentí que podía volver, me levanté despacio y emprendí el camino de regreso. No sabía si Alejandro estaría en la casa. No sabía si podría mirarlo a los ojos. Pero había algo que sí sabía. Por primera vez, no sentía vergüenza de estar confundido. Y eso, para mí, ya era un paso inmenso. El sol empezaba a caer cuando regresé al sendero que conducía a la casa. El cielo tenía un tono ámbar, sereno, como si quisiera calmar lo que aún se agitaba dentro de mí. Caminé despacio, como si cada paso tuviera que confirmar que estaba listo para volver, para enfrentar no al otro, sino a mí mismo. Al llegar a la colina, vi la terraza. Alejandro estaba allí, sentado frente al mar, con la mirada fija en el horizonte. No se volvió al escuchar mis pasos. No dijo nada. Solo dejó que el silencio me invitara. Me acerqué sin saber si debía hablar. Parte de mí quería escapar de nuevo. Pero ya no podía huir. No después de lo que había sentido en el bosque. Me quedé de pie junto a la baranda, sin sentarme. «Volviste», dijo sin girarse, con voz tranquila. «Sí», respondí con un hilo de voz. Un instante largo, sin palabras. Solo el sonido del mar, lejano. «No tienes que decir nada, Diego». Esta vez sí me miró. «Y tampoco tienes que sentirte obligado a hacer nada que no entiendas todavía». Asentí, pero eso no era suficiente. Había algo que necesitaba salir. Me senté finalmente, dejando que la tensión se esfumara lentamente. No sabía que unas pocas palabras podían remover tanto, dije al fin. No fue lo que dijiste. Fue como lo dijiste. Como si supieras algo que yo todavía no me atrevo a mirar. Alejandro respiró hondo. No respondió enseguida. No se apresuró. Y eso me ayudó. Quizás porque lo viví, respondió luego. O quizás porque todos, en algún momento, nos sentimos solos en medio de algo que no entendemos. Pero no tienes que tener todas las respuestas ahora. Nadie te puede exigir eso. Pero me las exijo yo, dije casi sin querer. ¿Por qué? Guardé silencio. Luego lo supe. Porque tengo miedo de que si no entiendo quién soy, nadie más lo entienda. Que me miren y no sepan qué esperar. Que decepcione. Que pierda amistades. Que mi madre lo intuya y deje de verme igual. Que Manel, no terminé. Alejandro no me interrumpió. No me miró con pena ni con juicio. Solo dejó que hablara. Siempre sentí que si mostraba ciertas partes de mí, la gente se alejaría. Así que me construí como un personaje. Simpático. Correcto. Razonable. Adaptado. Pero a veces, me canso. No eres el único que ha vivido con esa máscara, dijo con suavidad. Pero llega un momento en que duele más sostenerla que quitársela. Me estremecí. No por la frase en sí, sino porque resonaba con una verdad profunda. Porque esa era mi batalla desde hace tiempo. Aguantar la incomodidad de fingir solo para no enfrentar el miedo de ser visto. A veces me da vergüenza, confesé. No por sentir cosas, sino porque me afectan tanto. Como si lo emocional fuera un defecto. No lo es. Te hace humano. Te hace verdadero. Pero ser verdadero puede doler, dije. Y también puede liberar. Cerré los ojos un momento. El aire se había vuelto más fresco, pero no tenía frío. Sentía otra cosa, alivio. Tú dijiste que no tengo que explicarme, dije. Y es cierto. Pero también, gracias por no obligarme a esconderme. Alejandro sonrió con los labios apenas. No necesitaba grandes gestos. No estás roto, Diego. Solo estás creciendo. Y eso no es debilidad. Es valentía. Nos quedamos allí sentados, sin hablar más. No había necesidad. Las palabras ya habían cumplido su propósito. Me puse de pie. Él también. Nos miramos por un segundo. En sus ojos no vi expectativa, ni deseo, ni juicio. Vi respeto. Y eso, para mí, lo era todo. Extendí la mano. Él la tomó. Un apretón firme, sincero. Una promesa sin palabras de que lo dicho quedaba entre nosotros. No como secreto, sino como pacto silencioso de cuidado. Gracias, dije al fin, mirándolo a los ojos. Gracias a ti por confiar. Me di la vuelta y entré a la casa. No lloré. No sonreí. Pero sentía una quietud adentro que no conocía. Por primera vez, no tenía miedo de ser visto. La noche fue tranquila. Dormí como no lo hacía desde hacía semanas. No fue un sueño profundo ni sin interrupciones, pero al despertar sentí algo diferente. Una especie de ligereza, como si el aire fuera más fácil de respirar.
Como si, al soltar la necesidad de entenderlo todo, el cuerpo se hubiese rendido al descanso. Desayuné solo. Alejandro ya no estaba en la cocina. Había salido temprano, quizás al pueblo o a caminar por la costa. No me sentí incómodo con su ausencia. Tampoco con la posibilidad de volver a hablar. Lo que había sucedido entre nosotros, esa conversación serena, esa comprensión sin presión, me había devuelto algo que no sabía que había perdido, el derecho a existir sin explicaciones. Más tarde, mientras recogía las tazas, escuché el sonido del coche en la entrada. Era Manel. Regresaba como si el mundo no hubiese cambiado, y de alguna manera, para él, no lo había hecho. Lo vi bajar del vehículo con una sonrisa, sosteniendo una bolsa de papel y hablando por teléfono. Hizo un gesto con la mano cuando me vio y siguió con su conversación. Y en ese momento entendí algo importante, no necesitaba que Manel supiera nada. No porque quisiera ocultarle algo, sino porque esta historia no era sobre él. Era sobre mí. Él entró a la cocina con la energía habitual. Se sentó, sacó unos bollos de la bolsa y me ofreció uno. ¿Qué tal todo por aquí?, preguntó mientras masticaba. Tranquilo, respondí, sonriendo levemente. ¿Tuviste tiempo para leer algo o solo estuviste holgazaneando? Una mezcla. Paseé un poco, desconecté. Bien hecho. A veces es lo único que necesitamos. Asentí. No hubo sospechas, ni miradas raras. Para él, todo seguía igual. Y por primera vez, eso no me molestó. No sentí que fingiera. Solo entendí que hay batallas que se libran en silencio, y no por eso son menos reales. Pasamos la tarde en la playa, como antes. Manel hablaba de sus proyectos, de una chica que había conocido en el pueblo, de una idea absurda para emprender algo juntos cuando termináramos la universidad. Yo lo escuchaba, esta vez con verdadera atención. No porque sus palabras fueran diferentes, sino porque yo lo era. Ya no estaba atrapado en la necesidad de encajar o de proteger una imagen. Podía simplemente estar. Respirar. Ser. Y eso hacía que todo se sintiera más auténtico, incluso cuando nada había cambiado en la superficie. Por la noche, Alejandro regresó. Saludó como siempre, con naturalidad, como si nuestra conversación no hubiera dejado ninguna marca visible. Pero ambos sabíamos que sí la había dejado. No en forma de tensión ni de secretos, sino como algo más profundo, un respeto nuevo, una confianza que no necesitaba demostraciones. Durante la cena, Manel hizo bromas, nos hizo reír, habló de salir a navegar al día siguiente. Y mientras lo escuchaba, me di cuenta de que no necesitaba irme de este lugar para sentirme más libre. Lo estaba consiguiendo justo allí, en medio de todo. Después de cenar, subí a mi habitación. Me senté frente a la ventana abierta. El aire era fresco, y en la distancia se oía el rumor constante del mar. Saqué una libreta del cajón. No era algo que soliera hacer, pero sentí la necesidad de escribir. No un diario. No confesiones. Solo frases sueltas. Pensamientos que me habían acompañado en los últimos días. Hoy no tengo miedo de no saber. Puedo estar incompleto y aún así valer. Las preguntas no me definen. Escribí despacio, sin apuro. Cada palabra me permitía respirar un poco más. Afuera, las luces de la terraza se apagaban. Alejandro se retiraba a dormir. Manel seguía viendo algo en su móvil, riéndose de vídeos tontos. Todo parecía en calma. Pero dentro de mí se estaba librando la revolución más silenciosa y más verdadera. No necesitaba salir del armario. No necesitaba etiquetarme. No necesitaba explicarle nada a nadie. Solo necesitaba ser honesto conmigo mismo. Y esa noche, por primera vez, lo fui. Me acosté sin peso en el pecho. No por haber resuelto todo, sino porque ya no sentía la urgencia de hacerlo. Cerré los ojos y pensé en lo que vendría. En la universidad, en nuevas personas, en caminos que tal vez me llevarían más cerca de eso que llamamos verdad. Pero ya no lo buscaba con ansiedad. Lo esperaba con calma. Porque el primer paso ya estaba dado. Y el resto, vendría cuando tuviera que venir.